Seguimos con la parte 2 de la epistemología de la investigación, todavía con el tema del pensamiento filosófico hasta lo que es el paradigma. Ahora vamos a ver una línea del tiempo sobre cómo se fue desarrollando el pensamiento del ser humano hacia lo que luego se desarrolló en paradigma. Entonces empezamos con lo que sería la prehistoria. En la prehistoria, el ser humano busca la explicación sobre aquellos elementos sobrenaturales y místicos, como él vivía con los animales, en comunión con la naturaleza, sin alterarla y expuesto a todos sus cambios y fenómenos. Trataba de dar explicaciones a todas estas cuestiones sobrenaturales, que para él eran sobrenaturales y místicas. Eso es lo que llama Comte el primer estadio de la evolución del pensamiento humano o estadio teológico. Después entonces viene la Edad Antigua, la Edad Antigua o también llamada modo de producción por el materialismo. Entonces la actividad es agrícola y es el eje de la vida humana. Aparece entonces el excedente en la producción, o sea, cuando se empieza a producir la forma agrícola. Aparece también la propiedad privada, o sea, la división de los terrenos y también la división de clases sociales. Entonces, algunas clases sociales se apoderan de ese excedente que se produce en las cosechas y en la tierra, se aprovechan también del conocimiento porque ya no tienen que trabajar, porque tienen otras personas que le trabajan a ellos. Por eso es que nace la división de clases sociales. Y entonces, por lo tanto, al ellos no tener que labrar la tierra y todo eso, pues entonces pasan a tener un tiempo libre que les permite observar y reflexionar. Entonces, en estos tiempos se logran grandes avances en algunas de las ciencias, por ejemplo en lo que es la astronomía, y aparece la escritura para el registro de tierras, cosechas y bienes. Y así entonces aparece lo que se llama el imperio teocrático, que por ejemplo en Egipto el faraón representa a Dios en la tierra, a Osiris. Y también los elementos de la naturaleza que tenían que ver con la agricultura eran identificados entonces con los dioses, o sea, eran parte de los dioses. En Grecia entonces tenemos que la democracia griega solo beneficia a una minoría que era propietaria de las tierras y de los esclavos y se reservaba para sí todos los derechos civiles. Esta clase entonces recibe una educación especial que la prepara para el ejercicio de funciones de gobierno y para la guerra, necesarias para mantener su dominio sobre las mayorías oprimidas. También fueron separándose incluso de la administración estas personas, esta clase social, y separándose de la administración de sus tierras a tal punto que despreciaron el trabajo, llegando a Aristóteles a afirmar, incluso el mismo Aristóteles afirmaba, que el aprendizaje de la virtud es incompatible con la vida de obrero y de artesano. En la escuela itálica o pitagórica, entonces se propone como principio gnosiológico el ordenamiento del pensar para lograr la representación de los objetos exteriores, lo cual se hace por medio de símbolos, constituyendo un aporte fundamental en dicha escuela. En el siglo V a.C., también llamado como siglo de Pérsiles, entonces tenemos que el conocimiento viene de la capacidad sensorial y la verdad solo da la razón. Surge el individualismo y el escepticismo. Entonces, en Grecia, Pitágoras dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Platón dice que la capacidad de pensar dependía de un sexto sentido. Y Sócrates dice que la capacidad de pensar estaba en todos. Entonces, para Platón y Aristóteles, cuando escribieron La República, dice que la justicia será lograda a condición de que cada clase social realice su función propia, sin amenazar el equilibrio general ni intentar cumplir funciones que no le correspondan. Entonces, cada clase debe cumplir con la virtud que le es privativa, que los filósofos piensen
que los guerreros luchen, que los obreros trabajen para los filósofos y los guerreros. Aquí ya vemos que hay una división clasista, pues, o sea, que se empiezan a hacer la división más notable de las clases. En el siglo IV a.C., entonces surge Roma, y Roma hace una distinción entre lo que es oratoria y filosofía, y considera que el filósofo es el que a través de su habla instruye, mientras que el orador se gana el afecto de las personas. Esto es fundamental para el dominio entonces de las masas. Ya hacia la Edad Media, veremos más allá de eso, entonces surge en el plano religioso la religión cristiana con su punto de vista. Y se busca entonces principalmente la relación entre la fe y el conocimiento, o la razón y la religión. A pesar de todo, el cristianismo primitivo ha ido cambiando en beneficio de la Iglesia y de los grandes propietarios. Así, mientras el esclavo sufría el amo y el siervo al Señor, el cristianismo proclamaba que unos y otros eran iguales ante Dios. Sin embargo, en la tierra las cosas quedaban como estaban. Los que estaban oprimidos seguían oprimidos. Pero cuando llegaba el momento de ir al cielo, todos eran iguales. En cuanto a la filosofía, se presenta la escolástica, que se preocupa principalmente de la relación entre la fe y el conocimiento. Entonces, para esto tenemos a San Anselmo, que dice que el intelecto posee ideas innatas y la razón es previa a la percepción empírica de los sentidos. Por su parte, Santo Tomás nos dice que la doctrina sagrada es ciencia y la ciencia de Dios es infinita, compleja e inaccesible a nuestras capacidades humanas. Entonces surge el modernismo y los discursos entonces se basan en las tres coordenadas, que es el tiempo, el espacio y la masa. Recordemos que ya la humanidad se ha vuelto mucho más individual, mucho más industrial, y entonces hablamos que la cooperación es simplemente la manufactura, y desde la manufactura llegamos a la gran industria. Entonces en esa gran industria tenemos estas tres coordenadas, lo que es tiempo, espacio y masa, y estas se vuelven los parámetros de lo verdadero y del discurso. O sea, el parámetro para medir lo que es lo verdadero y también para decidir lo que es discurso. Aquí se inicia entonces la física clásica newtoniana, pasando por todas las ciencias naturales hasta llegar a la física social o la sociología. Entonces, en este tiempo de la historia, el paradigma es la racionalidad que se forma de manera formal y se expresa a través del lenguaje numérico. Entonces, el discurso es más matemático y este dará validez a todos los discursos científicos y métodos de investigación. A partir de esto es que nacen también diferentes y numerosos paradigmas. Entonces, en esta nacen los diferentes paradigmas, que sería el naturalismo. Tenemos el paradigma analítico, un paradigma dialéctico, un paradigma sistemático, el positivismo, el paradigma cognitivo, paradigma de la investigación interpretativa, paradigma fenomenológico, paradigma hermenéutico y paradigma sociocrítico. Gracias por su atención.